Hola, bienvenidos de nuevo al curso de análisis real. Hoy vamos a dar en esta segunda lectura una descripción aproximada del sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Como ya he comentado, la lógica formal y la teoría de conjuntos están íntimamente relacionadas, pero hay que recordar los principales resultados de esta lógica, entre los cuales se suele usar el principio del tercio excluso. Veamos, ¿qué es este principio? Es un principio que nos dice que una proposición puede tener valor de verdad o de falsedad, o 0 o 1, dos valores, pero no un tercero. Y esos dos valores que puede adoptar no los adopta a un tiempo. O bien es verdadero o bien es falso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, también cabe recordar que todos los sistemas axiomáticos pueden o no tener estas tres propiedades. Si las tuvieran las tres, serían un sistema axiomático ideal. Veamos, la consistencia. ¿Qué significa que un sistema axiomático sea consistente? Significa que no se puede probar una proposición y su contraria. ¿Vale? La independencia significa que los axiomas que hemos tomado no se pueden deducir uno de otros. Digamos que son las verdades que elegimos mínimas y que son independientes unas de otras. Y la completitud es algo mucho más difícil de conseguir, de hecho es imposible con cualquier sistema más complicado que la aritmética o que incluya la aritmética, y significa que se puede probar todo lo que se puede probar. Es decir, todo lo que tuviera categoría de verdad se pudiera probar a partir de esos axiomas. Pero bien, la completitud no es una característica del sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, debido al teorema de incompletitud de Gödel. Eso es un tema fascinante que se sale con mucho de los propósitos de este curso. Baste con que sepáis que este sistema no es completo. No podemos probarlo todo a partir de esto. Bien, vamos a ver qué axiomas vamos a elegir. Hay en la literatura diferentes maneras de enfocarlo y yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero, voy a elegir el axioma de extensión o extensionalidad. Veamos, lo voy a enunciar de manera formal y luego lo voy a verbalizar, es decir, voy a dar una descripción verbal, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, porque tenemos que ir a la esencia, más que a la forma, ¿vale? Bien, este esquema me dice lo siguiente. Para todo X, para todo Y, para todo U pertenece a X, si solo si U pertenece a Y, implica que X es igual a Y. Bien, ahí como veis es una ristra de símbolos, pero me está diciendo simplemente que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Daos cuenta que aquí he puesto X, Y, U, y en minúsculas, a veces también se puede poner en mayúsculas, y que todos son conjuntos. Es decir, a nivel de desarrollo de letras, de conceptos, todo esto son conjuntos. Lo que ocurre es que cuando un conjunto pertenece a otro, se dice que es elemento de él. Así, cuando leemos U pertenece a X, tendría que decir que U es un elemento de X. Y esto me está diciendo que si tomo dos conjuntos cualquiera, X e Y, y encuentro que todo elemento de X es también elemento de Y y todo elemento de Y es también elemento de X, entonces deduzco que X e Y son iguales. Ese es el sentido del axioma de extensión o de extensionalidad.
Bien, esto también me permite definir un nuevo símbolo que no está dentro del sistema axiomático, pero que, como veis, es muy práctico, que dice lo siguiente. Un conjunto está incluido en otro, si solo si, para todo U pertenece a X, implica que U pertenece a Y. O sea, un conjunto está incluido en otro cuando todos los elementos de ese primero están incluidos en el segundo. O aquí, X está incluido en Y si todo elemento de X es elemento de Y. Obviamente, si esto lo hago al contrario, tendría que escribir esto que estoy escribiendo aquí. Y está incluido en X, sí, solo si todo elemento de Y es un elemento de X. Como veis, procuro verbalizarlo todo. Si no, nos podríamos perder fácilmente. Y tampoco es mi objetivo que tengáis un curso de lógica, sino más bien de base de teoría de conjuntos. Bien, según esto, X incluido en Y e Y incluido en X, pues esto implica que X es igual a Y. ¿Vale? Y viceversa. ¿De acuerdo? Daos cuenta que aquí aparece una implicación solamente en este sentido, es decir, esta condición implica que X es igual a Y. Pero si X fuera igual a Y, también pasaría esto, en virtud de la lógica formal, porque cuando dos elementos son iguales, tienen todas las propiedades que los definen iguales, porque son en realidad iguales, ya lo dice la propia palabra, ¿no? A nivel de lógica formal. Y por tanto, podría escribir esto, ¿vale? Pero el axioma está pensado así, y así lo dejo de momento. Bien, ya tenemos un primer axioma. Vamos con el segundo. Bien, el segundo axioma es muy interesante. Es el axioma del conjunto vacío. Daos cuenta que en todo esto he usado X, Y, Z, U, vale, pero no he dicho que existan conjuntos, simplemente he trabajado con esos entes que he llamado conjuntos. Aquí ya sí que digo que existe al menos uno, que es justamente el conjunto vacío. Y eso lo pongo así, existe X, de forma que para todo Y no pertenece a X. Estoy diciendo que hay un conjunto que no tiene elementos, ¿vale? Esto simbólicamente, ya sabéis, lo pongo así. Y cuando escriba esto, lo voy a escribir aquí arriba, mejor. Cuando escriba esto, lo que estoy dando a entender es una equivalencia lógica, ¿eh? Pero esto no es un símbolo de la teoría de conjuntos. Esto es un símbolo para un conjunto en particular deducido de este axioma. ¿Vale? Bien. Ahora, un primer teorema que puedo demostrar aquí. Es interesante porque ya de nuevo volvemos a entroncar con la lógica formal. Y es el siguiente, que existe un único conjunto vacío. ¿Vale? Es decir, no hay infinitos conjuntos vacíos, ni dos, ni tres, no, solamente hay uno. ¿Cómo podemos demostrar eso? A partir de lo que tenemos. Recordad, el primer axioma es el de la extensión, el que nos dice cuando dos conjuntos son iguales. Y es el que vamos a usar. Aparte de, como ya he dicho, las cuestiones de lógica formal. Bien, fijaos, supongamos que hay dos conjuntos vacíos. ¿Vale? Bien. Entonces, si X pertenece a este conjunto vacío, eso implica que X pertenece a este otro. Esto está bien formado. Vale. Y por cierto, es verdad. ¿Por qué? Pues porque esto es falso. Hemos dicho precisamente que no hay ningún elemento en el conjunto vacío. Ya sé que os puede confundir la letra que he puesto aquí, X, porque aquí he puesto Y para hablar de los elementos, pero si queréis lo pongo así. Daos cuenta de la flexibilidad que hay que tener con esto y la precisión. Repito,
Si I pertenece al conjunto vacío, entonces este I pertenece a este otro conjunto vacío. Esto es falso. ¿Por qué? Para todo I no puede pertenecer al conjunto vacío, porque el conjunto vacío no tiene elementos. ¿Vale? Falso implica falso. Pero falso implica falso, a nivel de implicación lógica, es verdad. Recordad, cuando hacéis la tabla de verdad, voy a poneros aquí un pequeño esquema de la implicación simple. Esto era siempre verdad, a excepción de que fuera verdadero P y falso Q. En esta implicación, P implica Q. ¿Vale? Por lo tanto, al tener falso y falso en estos argumentos, que están haciendo el papel de las proposiciones, esto es verdadero. Pero es que también es verdadero que I pertenece a este otro conjunto vacío prima, por así llamarlo, implica que I pertenece a vacío. Esto también es verdadero. Va a ser falso, falso. Entonces esto es verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Luego, esto es cierto. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, a nivel que hemos visto antes de la simbología de subconjuntos, que este conjunto está incluido en este y este otro está incluido en este otro. Y eso, como hemos visto, implica directamente que son iguales, porque tienen los mismos elementos. ¿Lo veis? Mucho cuidado con estas demostraciones. Parecen extrañas, parecen que nos las sacamos de la manga, pero no. Todo depende realmente de las leyes de la lógica que suponemos aquí con el principio del tercio excluso y todos los desarrollos que se dan con las implicaciones, las conjunciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, nuestro tercer axioma es un axioma muy interesante porque en realidad es un esquema de axiomas, no es uno solo. Y me permite crear muchos subconjuntos, ¿vale? Realmente es, lo vamos a llamar así, axioma, esquema de subconjuntos. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice una cosa muy sencilla. Nos dice directamente que dado un conjunto, ya previamente, y una propiedad, hay un subconjunto del conjunto dado previamente que verifica esa propiedad. Un subconjunto que a lo mejor es el vacío. Bien, ¿cómo lo voy a poner? Pues voy a ponerlo así. Pues para todo z existe un i, de forma que para todo x, x pertenece a y, si solo si x pertenece a z y se da la propiedad phi. ¿Vale? Vamos a traducir esto un poco. Dado un conjunto cualquiera, z, dada una propiedad cualquiera, phi de x, pues podemos encontrar un conjunto i de forma que los elementos de i son aquellos de z que verifican la propiedad. ¿Vale? Obviamente tengo que escribirlo así, como veis he tenido que consultarlo también. Tengo que escribirlo así, porque así es como la lógica formal me dice que lo tengo que escribir. Pero, cuidado, hay que verbalizarlo, tenéis que entender la idea que hay detrás. Por tanto, si tuviéramos un conjunto Z y pensáramos en los X pertenecientes a Z que verifican phi, ¿vale?, esta propiedad, pues eso sería un subconjunto de Z, ¿vale? Obviamente por esto, porque X pertenece a Y implica X pertenece a Z, ¿vale? Y también por esto otro, ¿no?, porque se dan las dos cosas. Esto ya lo mencioné al principio como aquella forma de salvar la paradoja que tenía Zermelo, la paradoja de Russell que tenía Zermelo, poniendo este esquema, ¿vale? Es muy interesante este esquema, de hecho, pues con esto se construyen infinidad de conjuntos. De hecho, con este esquema voy a construir la intersección y la diferencia. Sí, si tenemos conjuntos X
e Y, la intersección la defino como aquellos elementos que pertenecen a X y que pertenecen a Y. ¿Vale? Ese conjunto existe. ¿Por qué? Porque, si os dais cuenta, esta es la propiedad que estoy dando. Pertenecer a X y pertenecer a Y. Obviamente, estoy pensando en elementos Z que son de X. Por lo tanto, el esquema que he puesto antes me vale para entender que esto existe. Y elementos de Z que pertenecen a Y también. O sea que hay un conjunto, en este caso 2, previamente dados, y el axioma anterior me permite construir esto. También me permite construir la diferencia de esta forma, como los Z tales que Z pertenecen a X y Z no pertenece a Y. ¿Vale? Ahora bien, la unión es otra cuestión. La unión necesita un axioma aparte, porque no se puede deducir a partir del axioma que he puesto antes de los subconjuntos. Bien, el siguiente axioma es el llamado axioma del par o de apareamiento. Me dice que dados dos conjuntos, hay un tercero que está formado por esos dos. Bien, esto a nivel de notaciones, que para todo X sí, minúsculas, para todo X sí, existe un Z, de forma que para todo U pertenece a Z, si solo si U es igual a X o U es igual a Y. ¿Vale? Bien, esto, como siempre, he tenido que leerlo, pero la idea básica es esta. Recordad, siempre hay que tener la formalidad del lenguaje que hemos elegido al principio. Por lo tanto, para expresar esta idea tengo que usar estos símbolos en esta forma. Y lo que estoy diciendo es que si tengo un conjunto X y otro conjunto Y, hay un tercer conjunto Z que es formado por los conjuntos X e Y. Esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque me permite decir entonces que hay una infinidad de conjuntos. ¿Y eso cómo? Daos cuenta. Este X y este Y no tienen que ser el mismo, ni tampoco tienen por qué ser diferentes. Repito, ni tienen que ser diferentes ni tienen que ser el mismo. Por lo tanto, podría ser, por ejemplo, algo así, ¿no? X e Y iguales. Existiría un conjunto Z formado así. Pero, por convenio, escribo simplemente esto. ¿De acuerdo? Bien. Ya sabemos que hay un conjunto, que es el conjunto vacío. Por el axioma de apareamiento existirá este conjunto. ¿Lo veis? Ya tengo otro conjunto distinto, ya hay dos. Pero, como existe el conjunto vacío y ese conjunto, existirá este otro conjunto. Ya tengo otro, 3. ¿Y qué pasa si ahora considero el conjunto vacío, este conjunto, y ahora el que acaba de formar? Pues ya tengo otro conjunto formado por estos elementos. El conjunto vacío, el conjunto cuyo elemento es el vacío, y el conjunto cuyo elemento es el vacío, y el conjunto cuyo elemento es el vacío. Estoy repitiéndolo y parece confuso, pero daos cuenta cómo lo he construido, a partir del axioma del apareamiento o del par, ¿vale? Que me dice lo siguiente: dos conjuntos cualesquiera, siempre hay un tercero, formado por esos dos. Es importantísimo. Claro, ¿cómo sé que hay una infinidad de conjuntos? Porque este proceso puedo seguir haciéndolo indefinidamente. De hecho, eso luego tiene que ver con la aritmética. Pero bien, no voy a entrar en esa idea y simplemente quiero que entendáis lo que significa el axioma del par. Bien, a continuación, el siguiente axioma en importancia es el axioma de la unión. Ya os he dicho que no se podía deducir a partir de otros axiomas y por lo tanto necesitábamos un nuevo axioma para esta operación que ya nos es familiar.
en la teoría de conjuntos. ¿Qué dice exactamente este axioma de la unión? Bueno, dice que si tenemos un conjunto X, existe entonces otro conjunto cuyos elementos son los elementos de X. Vale, voy a ponerlo en simbología. Para todo X existe un Y, de forma que para todo Z, Z pertenece a Y, si solo si existe un U, de manera que U pertenece a X y Z pertenece a U. Bueno, voy a traducirlo esto. Voy a traducir esto. Dado un conjunto, podemos encontrar otro Y, de forma que sus elementos, Z, son aquellos que pertenecen a U, siendo U una parte de X, un conjunto de X. ¿Vale? Bueno, me atrevo aquí a usar un esquema de este tipo y decir, pues imaginad que estos puntitos son un conjunto, ¿no? Estos son los elementos de este conjunto A, mayúscula, por ejemplo, o X, para que veáis lo que quiero decir. Entonces hay un conjunto que escribiremos así, que es Y, que estará formado por aquellos elementos, pensar que a lo mejor estos a su vez son conjuntos, por aquellos elementos Z que pertenecen a estos, ¿vale? Y a su vez estos pertenecen a X. Quiero que lo entendáis así, ¿vale? Lo repito. Voy a volver a escribir el esquema para que lo entendáis mejor. Esto es un poquito confuso, pero ha de ser así. Esto es X, ¿vale? Estos son los distintos elementos, los U's, y aquí dentro hay Z's. ¿Lo veis? Entonces el conjunto unión se forma no reuniendo los U's, porque eso es X, sino reuniendo los Z's que están dentro de los U's. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos otro axioma, también muy importante. El siguiente axioma es el del conjunto potencia, o conjunto de las partes. Y me dice lo siguiente: si tenemos un conjunto X, pues existe un conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de X. Esto a nivel de lenguaje formal. Para todo X existe un Y, de forma que para todo Z, Z pertenece a Y, si solo si Z está incluido o es igual a X. Vale, esto es muchísimo más fácil de entender que lo anterior. Tenemos un conjunto, existe otro, de forma que sus elementos son precisamente los subconjuntos de X. ¿Vale? El conjunto potencia no existe por sí mismo a partir de los otros axiomas. Tenemos que justificarlo con este otro. Este sería el conjunto de las partes de un conjunto. ¿Vale? El siguiente axioma, el 7, es el axioma de regularidad. Vale, ¿qué significa esto? Pues para cada conjunto no vacío hay un elemento de ese conjunto que es disjunto con él. Me explico. Para todo X no vacío, resulta que por esa propiedad, por el ser no vacío, existe un elemento Z que pertenece a X y que su intersección con X es igual al vacío. Quiero señalar aquí también que he empezado ya a utilizar otros símbolos aparte de los propios del lenguaje formal del principio. Lo habréis visto cuando he usado las llaves, también cuando estoy usando aquí la intersección, etcétera, etcétera. Pero todo eso está definido en base a los axiomas anteriores. Por lo tanto, tiene sentido emplearlo aquí y no recargar todavía más la definición. Vale. Vamos a este axioma en concreto.
para todo conjunto no vacío puedo encontrar un elemento de ese conjunto que no tenga nada que ver con él. Eso es lo que quiere decir. Recordad que aquí conjuntos y elementos no los distinguimos, todos son conjuntos, ¿vale? Bien, en particular, esto nos garantiza que no puede existir un conjunto que verifique esto, ¿vale? Que el conjunto pertenezca a él mismo. ¿Por qué? Vale, pues porque si existiera un conjunto con esto, con este elemento que pertenece a sí mismo, ¿vale? Entonces la intersección que escribo aquí sería distinta del vacío. Porque daos cuenta que como este conjunto pertenece a X, ¿vale? Entonces, como elemento que está aquí, al hacer la intersección con él, te va a dar él mismo. X, intersección con X, te va a dar él. Pero aquí hay que llevar cuidado porque aquí lo estoy considerando como elemento de un conjunto, el propio X, y aquí como conjunto. Entonces, a nivel de intersección estoy haciendo intersección entre dos conjuntos, que obviamente es como debe ser siempre, intersección entre conjuntos. Bien, eso contradice este axioma de regularidad, ¿vale? Porque, si os dais cuenta, no podríamos encontrar ningún elemento del conjunto que verificara esto. Porque daos cuenta que estoy diciendo X pertenece a X, lo cual quiere decir que todos los elementos que hay aquí del propio X, a su vez, intersecan con X, en este sentido. Pero eso sería vulnerar este axioma. Por lo tanto, este axioma de regularidad impide que exista un conjunto, por ejemplo, H, formado a partir de esta propiedad. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto al axioma de regularidad. El 8 es un axioma muy interesante, es el axioma del infinito. Recordad que cuando hablaba del axioma del par, demostré que había una infinidad de conjuntos. Ahora con este voy a demostrar que existe un conjunto que es infinito. ¿Vale? Dice lo siguiente: existe un conjunto I, de forma que el vacío pertenece a I, y para todo X, si X pertenece a I, eso implica automáticamente que X unión el conjunto formado por X como elemento también pertenece a I. ¿Vale? Vale. ¿Qué significa esto? Bien, pues tenemos el vacío, entonces hay un conjunto que lo tiene. Pero aplicando este axioma, entonces vacío unión el conjunto formado por el vacío también pertenece, pero bueno, esto es este conjunto, ¿no? Por lo tanto, ahora, si cojo este conjunto y lo uno, ¿lo veis?, con este otro, ¿lo veis lo que quiero decir? Entonces tendré precisamente este conjunto de aquí, vacío, y luego este otro, ¿no? Los he unido. Y así sucesivamente puedo formar el conjunto vacío, este otro, etcétera, 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 el cual es I, el cual es infinito, ¿vale? Bueno, con esto termino. Me quedaría un axioma, que es el axioma de Skolem. Pero es importante, podéis luego verlo en la bibliografía que voy a dar, pero no lo considero esencial para el desarrollo del curso, y también es un poquito más complicado. Creo que con lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para que tengáis una idea general de la axiomática de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Por supuesto, en la lección siguiente ya voy a poner en marcha todo esto para centrarme en lo que es la cardinalidad y en lo que es el axioma de elección. Esas dos cosas son importantísimas. Les voy a dedicar un cierto tiempo porque son básicas para la comprensión de muchas cosas. Bien, con esto termino.